Los estrategas de Washington están cometiendo un error que ya cometieron antes. Y la última vez que lo cometieron costó 20 años, 4,000 soldados muertos y $2 billones. El error es este. Están calculando la victoria en Irán, contando las fuerzas que están destruyendo desde el aire. Los misiles de la Guardia Revolucionaria pulverizados, los comandos eliminados, las instalaciones nucleares golpeadas. Y en cada briefing, en cada análisis de inteligencia que circula en Washington y Tel Aviv, esa cuenta va subiendo. Pero hay un ejército que no aparece en esa cuenta. Un ejército de 350,000 soldados que a fecha de hoy está prácticamente intacto, escondido en los valles del Zagros, con sus helicópteros durmiendo entre las montañas y su artillería dispersada en posiciones que la aviación no puede ver desde el aire. Y ese ejército no es la Guardia Revolucionaria, es el Artesh, el ejército regular de Irán. Y si alguien decide poner botas sobre el terreno iraní, ese ejército será la diferencia entre una guerra que se gana y una trampa de la que no hay salida. Irán tiene una particularidad estratégica que casi ningún estado en el mundo posee. Tiene 2 ejércitos al mismo tiempo, 2 estructuras militares completas, paralelas, con mandos separados, presupuestos separados y lealtades políticas distintas. El primero ya lo conoces, la Guardia Revolucionaria Islámica, los Pasdarán, con sus misiles balísticos, sus drones, su red de proxies en toda la región y su control sobre buena parte de la economía iraní. El segundo es el que nadie está analizando con la seriedad que merece, el Artesh, que en persa significa simplemente el ejército, el heredero del aparato militar que el Shah construyó durante décadas con petrodólares y equipamiento occidental de primera línea. Y la razón por la que este segundo ejército es una trampa estratégica para cualquier potencia que considere una invasión terrestre no tiene que ver con sus armas. Tiene que ver con dónde está ahora mismo y con lo que está esperando. Para entender lo que el Artesh representa hoy, tienes que entender lo que fue y cómo sobrevivió. En 1978, antes de la Revolución Islámica, Irán era considerado la 5ª potencia militar del planeta. El Shah había invertido sus petrodólares en construir una maquinaria de guerra formidable. Tanques Chieftain británicos, M-60 Patton estadounidenses, helicópteros Cobra, los únicos F-14 Tomcat que Estados Unidos exportó en toda la historia. Era un ejército de primer nivel. Entonces llegó la revolución y en cuestión de meses ese ejército quedó diezmado. Khomeini no confiaba en los militares heredados. Los veía como un caballo de Troya pro-occidental dentro del nuevo régimen. Y no era completamente paranoico. En julio de 1980, un grupo de pilotos intentó bombardear la propia casa del ayatolá. Como respuesta, 85 generales del Artesh fueron ejecutados, 12,000 oficiales fueron purgados y el 60% de la tropa desertó. Con ese ejército fragmentado e incompleto, Saddam Hussein decidió invadir. Esperaba que Irán colapsara en semanas. No colapsó. Y lo que ocurrió después es la parte que más importa para entender lo que el Artesh representa hoy. En marzo de 1982, con el régimen apenas consolidado y el ejército todavía recomponiéndose, los comandos del Artesh ejecutaron una operación que nadie esperaba. Se infiltraron en helicóptero detrás de las líneas iraquíes en plena noche, recuperaron 2,400 kilómetros cuadrados de territorio y capturaron a 20,000 soldados iraquíes en una semana. Meses antes habían cruzado en secreto el río Karun para romper el cerco sobre la ciudad portuaria de Abadán en la Operación Relámpago. Un ejército que acaba de perder 85 generales, 12,000 oficiales y el 60% de su tropa, que combate con el equipo que no fue destruido en las purgas, que no tiene acceso a repuestos porque las sanciones ya están activas,
O ese ejército ejecuta operaciones ofensivas brillantes contra un ejército iraquí que ha combatido durante décadas y tiene apoyo occidental. Eso no es suerte. Eso es una capacidad institucional que sobrevive a las purgas porque está construida en la cultura de la fuerza y no solo en los organigramas. Y durante los 40 años siguientes, mientras el régimen transfería presupuesto, gloria política y equipamiento moderno a los Pasdaran, el Artesh desarrolló algo que quizás es más valioso que el dinero en el contexto de una guerra de resistencia: el arte de hacer funcionar lo que no debería funcionar. Las sanciones convirtieron a sus ingenieros militares en especialistas en lo que llaman parcheo. El programa SAM-SAM tomó los viejos tanques M60 Patton de los años 70 y los modernizó con blindaje reactivo, sistemas digitales de control de tiro y sensores de alerta láser. El proyecto Movared hizo lo mismo con los Chieftain británicos, añadiéndoles motores más potentes y visión nocturna. Con cero acceso al mercado internacional de armamento, el Artesh mantuvo operativos sistemas que cualquier otro ejército habría retirado hace décadas. Y hoy cuenta con 48.800 piezas de artillería que representan prácticamente todo el parque artillero del ejército iraní, incluyendo el que dependería de ellas, la propia Guardia Revolucionaria en caso de guerra terrestre. Pero aquí está el dato que cambia el tablero en tiempo real. A comienzos de 2026, la inteligencia de fuentes abiertas confirmó la llegada de los primeros helicópteros Mi-28N en Night Hunter rusos a la aviación del ejército de tierra iraní. Cazadores nocturnos. Con cañón de 30 milímetros, cabina blindada y misiles anticarro capaces de perforar blindaje a kilómetros de distancia. Diseñados específicamente para aparecer entre los valles del Zagros, en completa oscuridad, golpear y desaparecer antes de que cualquier radar los fije. Y ahora viene la pieza que hace que todo esto se convierta en una trampa. En 2005, analizando la caída de Bagdad, Irán entendió la lección que Saddam Hussein no había aprendido. El ejército iraquí colapsó en 22 días no porque fuera débil en papel. Colapsó porque era rígidamente centralizado. Cuando Estados Unidos cortó las comunicaciones entre los mandos regionales y Bagdad, el ejército iraquí dejó de funcionar como sistema. Irán diseñó la respuesta exacta a ese problema y la llamó defensa en mosaico. El país fue dividido en 31 mandos provinciales semiautónomos, cada uno con sus propias reservas de munición, combustible e insumos médicos, con una cadena de mando elástica donde si cae el general, asume el coronel, si cae el coronel, asume el teniente coronel, sin esperar órdenes de Teherán. No hay un frente unificado que se pueda romper porque no hay un frente unificado. Lo que hay son 31 bolsillos de resistencia autónomos distribuidos en un territorio de 1.600.000 kilómetros cuadrados, casi 3 veces el tamaño de España, con los montes Zagros al oeste, la cordillera de Alborz al norte y 2 desiertos hostiles en el interior. Expertos del Air University y del Center for Strategic and Budgetary Assessments estiman que ocupar completamente ese territorio requeriría entre 500.000 y 700.000 tropas invasoras, una cifra que ninguna coalición en el mundo puede reunir hoy. Y mientras la Guardia Revolucionaria absorbe los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel, mientras sus instalaciones de misiles son localizadas y destruidas, mientras sus comandantes caen bajo drones de precisión, el Artesh permanece escondido y prácticamente intacto. Sus 5 ejércitos regionales están desplegados en silencio. El primero al oeste, desde Kermanshah, custodiando la frontera histórica con Irak.
El segundo en el centro, protegiendo Teherán con las unidades mejor equipadas del país, listas para desplegarse como reserva estratégica. El tercero al sur desde Shiraz, controlando el acceso al Golfo Pérsico. Y los ejércitos del noreste y noroeste vigilando los flancos sensibles de Afganistán y las fronteras con Azerbaiyán y Turquía. Cuando alguien decida cruzar la frontera, si es que alguien decide hacerlo, la 92 División Acorazada de Avaz en el Yuzestán, la mejor unidad blindada del país, equipada con T-72S reforzados, no va a salir a campo abierto a recibir los misiles Hellfire. Va a operar desde los desfiladeros como francotiradores pesados. Golpear desde los valles y replegarse a las cuevas antes de que alguien pueda fijar su posición. La artillería va a cortar las rutas de suministro. Los Mi-28N van a ejecutar incursiones nocturnas sobre las brechas entre fuerzas terrestres. Y la 23, División de Fuerzas Especiales Takhar y la 65 Brigada Nojet, los boinas verdes iraníes entrenados originalmente por asesores estadounidenses antes de la revolución y con experiencia real en combate urbano en Siria contra el ISIS, van a estar infiltrados detrás de las líneas. No hay un frente que romper, solo hay un laberinto que recorrer. Pero hay una última pieza del rompecabezas que completa la trampa y que ningún análisis superficial incluye. El Artesh lleva décadas siendo invisibilizado políticamente por el régimen. La cinematografía oficial glorifica a los Pasdaran como los héroes de la defensa sagrada. En 2009, la jefatura del Artesh protestó públicamente contra la televisión estatal por minimizar que el ejército regular contribuyó con 350,000 bajas durante la guerra Irán-Irak, y cerca del 30% del total. Un ejército así, que cargó con esa proporción del sacrificio y recibió una fracción del reconocimiento, desarrolla un tipo de motivación que no depende del discurso oficial del régimen. Depende del orgullo institucional y del nacionalismo más antiguo que la República Islámica. Si ese ejército combate mañana, no combate por el ayatolá, combate por Irán. Y esa diferencia, en una guerra de desgaste prolongada en terreno de montaña, es la diferencia entre un ejército que se rinde cuando cae el mando político y uno que sigue combatiendo porque el mando político ya no es su razón de ser. Y esto tiene una implicación directa para México y América Latina que va más allá de los precios del petróleo. Lo que ocurre en Irán en los próximos meses va a definir si el modelo de defensa asimétrica funciona o no contra la mayor potencia militar de la historia. Si funciona, el mensaje que reciben todos los actores regionales en América Latina que hoy enfrentan presión de potencias externas es que la soberanía militar no requiere igualar el poder del adversario. Requiere hacerlo inaceptablemente costoso. Esa lección vale para cualquier país de la región que esté pensando en cómo estructurar su defensa en las próximas décadas con presupuestos limitados y adversarios que operan desde el aire y el espacio. ¿Crees que el Artesh tiene realmente la capacidad de convertir una posible invasión terrestre a Irán en la trampa que la doctrina mosaico promete? ¿O estamos sobreestimando a un ejército que lleva 40 años con equipo de museo? Eso define si esta guerra tiene un final o si es el comienzo de algo mucho más largo. Escríbelo en los comentarios. Y si este tipo de análisis que no aparece en ningún noticiero de la región es lo que buscas, suscríbete ahora. Aquí es donde se analiza lo que realmente está en juego.